Pues muy Chamaco, ya estamos en Debatitlán. Nacho Marván. Buen día, Broso. Buen día para ¿Cómo ti. estamos? Enrique Jackson. ¿Qué pasó, Broso? ¿Cómo Buen estás, día. Enrique? Juan José Rodríguez Parrats. ¿Cómo estás? Allá en el trópico se te ve, tu tierra, Rafael Cardona. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabes cómo está JJ? Con un calendario. Un día menos sin Calderón. No, pero Otro día menos sin Calderón. Deshojando algo que no es una margarita. Va. Pero además está muy emocionado porque ahora vamos a vivir más de 100 años, así que ya no tenemos problema. ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Ya nomás te faltan 20. No, pues Aquí lo vas a tener en el 2037, ¿eh? Ahí sentado, Diciendo, Broso. dando la Broso, pelea. no le hagas caso al cabrón de Cardona. No, pero no hay que llegar a 100 años. No, No, pero no te 110 preocupes. está bien. Los que están haciendo ahorita van a vivir 100 años. Nosotros no. Nosotros ya ni No, ya pelamos. qué tranquilidad. Porque son los que nazcan ahora. La cuestión Nosotros ya no natural. entramos en ese promedio. Imagínate nada más, ustedes que son gente experimentada, nada más lo que saben, lo que han visto. No les basta para decir qué tramo de vida tan interesante tuve, qué gran vida es la que tuve. Claro. ¿Te imaginas 25 años más? Porque además sabes que los ciclos se repiten. Y la película ya la viste. Y ya viste esa generación y ya sabes qué pasa con la generación. Y ya sabes con los muchachos qué va a pasar. Como dijera alguien, es pendejada. Exactamente. Es pendejada. Como cuando saliste del baño, ¿te acuerdas? Sí. Exactamente. Es pendejada. Son las etapas del poder que tiene Cardona. Te mando saludos Arturo Núñez. Salúdamelos. En Tabasco me costó muchas tropelías tuyas en Veracruz. Como nos conocemos, no nos apreciamos. Órale. Bueno, te Pero mando te están mandando un mensaje. Por esto, que está bien, hombre. le Así nos mandé llevamos. portador de un gentil saludo. Sube todo. Así nos llevamos, así nos llevamos, claro. Honorable, es una gente Me dijo amable. mandarle saludos a Juan José. Pensante. Ya después platicamos algunas cosas de Veracruz que además a la gente no le importan. Pero es que de ahí viene. Pero quiero que sepa que me contó lo de Veracruz. Entonces te mando un saludo. Oye, Rafa, ¿con qué empezamos hoy? Porque el viernes pasado teníamos un tema en el tintero y nos picamos con el primer tema. Se quedó. Y ya, se quedó. Pero es vigente. Pues se quedaron como 3, pero bueno, vamos con Sí, sí, es este, cierto. que además de cuando lo dejamos ahí apenas insinuado a lo que ha ocurrido el día de hoy, Ya tenemos más pues material. casi lo que ha ocurrido ha en la sido- semana. ha sido cataclísmico lo que ha ocurrido con ese asunto, que desde mi punto de vista yo lo dividiría en 3 partes. Una, la parte que tiene que ver con la comunicación institucional en este país, Ajá. que ha sido señalada por las propias gentes del Partido Acción Nacional como uno de los grandes defectos del gobierno del señor presidente Calderón. No han sabido comunicar. Sí. Bueno, este asunto tampoco han sabido comunicarlo, porque yo creo que el problema de la banda de los 2.5 y el conflicto con MBS, hemos visto un espectáculo, desde mi punto de vista, muy lamentable. Un asunto de un concesionario que siente que sus derechos han sido vulnerados y acusa al gobierno de haberlo presionado, el gobierno lo acusa de haberse chantajeado mutuamente, e intervienen secretarios de diferentes especialidades, el de gobernación, ¿cómo se llama? El tercer polivoz. Guaré. Guaré. El señor de gobernación, Sí. el señor de comunicaciones. Qué irrespetuoso. No, yo hice una pregunta. El Yo- señor yo dio una contesté. respuesta. Y el institucionalismo respondió, qué falta de respeto. Y yo no sumo su defensa. No, su cara hace mutis. Yo me quedo callado. Yo Así no ya asumo nomás su faltan defensa. 99 días, dice. Todo el mundo enseñó el precio. Y entonces, paz. Pero oye, pero es la primera vez que hay un consenso, absoluto. Bueno, después interviene el señor Pérez Jácome, que es secretario de Comunicaciones. El hijo de Nicho, ¿no? Nicho que era muy bueno para el dominó, qué bárbaro, qué bueno era para el Beisbolito. Beisbolito. No, y dominó, dominó de 4. Beisbolito con dominó. Es un juego que ya te explico. Es bueno para el dominó, Sí, Nicho. bueno para el dominó. Bueno, jugábamos ahí en el Salón Gante. Eso luego se los explico.
licenciado y contador público. Entonces, y después interviene lo que podría ser también una persona que tiene un rango casi como de secretaría, aunque no tenga esa denominación administrativa, que es la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, y se sacan los trapos sucios, se exhiben las transcripciones de los correos, de algunas grabaciones. Entonces, lo único que estamos viendo aquí es que en el centro de todo hay un desinterés básico en este asunto. Porque todo el problema de la banda, de las concesiones, de los refrendos, es un problema de orden financiero, empresarial, mercantil, político, en el que se utiliza el supuestamente vigente derecho a la información como una macana por un lado, como un escudo por el otro. Una compañera, iba a decir nuestra, pero mejor digo mía, Nuestra. está usada también. Si andamos aquí dando opiniones, pues estamos en lo Compañera nuestra. Es que estamos con los medios. Es que a mí no me gusta compartir. Todo para ti. Todo para ti. No cualquiera es periodista. Eso es lo que dijo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tú no asumes su defensa? No, sí, es que asumo su defensa. Pero ahorita que Pero al grano, que termine ya, entonces, al grano. Porque además él también escribe artículos en revistas, en periódicos. Sí, en varios. claro. Y al grano, a mí me gusta ir al grano. También ¿no? los que hacen los anuncios clasificados escriben en el periódico y no son periodistas. Digo, ¿Es tu colega? Él no es mi colega, no. Perdóname, pero Juan José no es tu colega. No es mi colega. Pues, ¿y cuándo hemos robado juntos? Si ustedes no se acuerdan, nosotros no sabemos. Porque yo tengo vocación de servicio, tú nada más escribes. Claro. Si no soy la Madre Teresa. al grano. Buen tema. Entonces, al grano. Entonces, el tema es este. Son las 7:21. El tema es que yo sigo viendo en todo esto que en el sistema de concesiones para la operación del espectro radioeléctrico, todo el mundo interviene menos el que recibe al final el producto de esas concesiones, que es el público, los ciudadanos. Ese es el asunto. Entonces, aquí habría que empezar a considerar si de veras ese es el mejor sistema posible, tanto de concesión gratuita, graciosa, o el sistema de subastas que sigue poniendo los medios en un grupo muy pequeño de poderosos que tienen dinero para soltar. Unos dicen 15,000 millones, otros dicen 10,000 millones, otros dicen 25,000, 21,000 millones, que son cantidades que nosotros no comprendemos. Y después toda esta cosa que nos ocurrió en México, y que creo que ocurrió también en otras partes, pero aquí es lo que nos importa, no hemos tenido una legislación en materia de medios que nos ponga en el empate con la evolución técnica de los medios. Seguimos hablando de la ley de imprenta de 1917, cuando tendríamos que estar hablando de la ley del byte o del gigabyte o del megabyte. Que fue hecha con facultades extraordinarias. Además, No, ni pasó por el Congreso. Sí, Antes de que regresáramos al orden constitucional, Fue con facultades extraordinarias. Todavía como primer jefe del ejército constitucionalista. y de ahí, Y de ahí nadie le ha querido tocar. nadie Nadie se ha atrevido a tocar. Y aparte de todo, nadie la ha querido aplicar. Además, No se ha tocado ni para aplicarla, ni para derogarla, ni para... Ahí la sí tenemos. pero sí se recurre a ella para muchos efectos. Se recurre a ella, hasta para cuando se quiere, y ahorita. cuando se quiere perseguir. Para cobijar sirve. hasta para lo que Para la ley cobijar también sirve, para para aplicarla no. como cobija sirve cuando Como se cobija aplican. sirve. También Esa es una buena ley. Oye, en la pero terminología Ahora, mexicana. a mí me parece pero que yo creo que el el punto que origen, está el centrado, origen de este ahí está, conflicto, cabrón. el origen, quizás el fondo del sustrato final del asunto es esto que dije hace un momento, pero lo que detona este conflicto, a mí me parece que es un juego muy perverso de las dos partes. Yo estoy totalmente convencido de que MBS quiso, a través de un sistema informativo, presionar al gobierno para conseguir lo que reclama como justo y como suyo. Y el gobierno no soportó la presión y actuó en sentido contrario a lo que la presión pretendía. Yo no creo en la pureza informativa.
No la conozco, Yo creo no que- la he visto nunca en mi vida. Será que he visto poco en los últimos 45 años casi, ¿no? Entonces yo creo que se pusieron a jugar a las vencidas con el grandote y el grandote les pateó la mesa. Dijo, sí, pues todo lo que dijiste de mí, sí, pero ahora además estoy enojado, ¿eh? A ver, Nacho, nada más una cosa. Aquí parece que hay dos asuntos. Un asunto es lo que tiene que ver con los medios y con las concesiones y con todo este asunto que cada día es más importante porque cada vez se puede hacer más con una sola banda. Entonces, esto es un asunto que ahorita tú nos acabas de informar que desde el 17 viene además como una facultad extraordinaria. Y la ley de radio y televisión es de 60. Así es, no puede haber nada más caduco. Con sus cambios, ¿no? Por Con eso, sus pero pegotes. el corazón y el Sí, espíritu de la es ley el del 60. Díaz Ordaz puro. Ese sigue como regla. Esa ley la hizo ¿Quién es el López secretario de Mateos. Gobernación? Bueno, le hizo López Mateos. Ese es un asunto, ese es uno. El otro es el asunto que se deriva a partir del informativo de Carmen Aristegui. Yo creo que ese es otro asunto. Y después se mezclan para beneficio de unos o de otros. Pero son dos cosas que finalmente acabaron entrelazadas. Que están muy entrelazadas. Sí, O sea, yo lo que quiero tratar de explicar, yo creo que al público le interesa mucho. sí. Bueno, el escándalo está muy divertido, digamos, es muy llamativo y que puede jalar. Sí. Pero más allá del escándalo, o sea, lo que el escándalo nos exhibe es un problema, digamos, público y político de primer nivel, central. O sea, lo que hay que destacar es el interés público y político que tiene el problema. Ah. Y yo veo tres vertientes que están muy entrelazadas, es muy difícil separar. sí, sí. Primero, Carmen o cualquier comunicador como moneda de cambio. Sí, es muy cabrón eso. O sea, estás entre el concesionario y el gobierno. Y sirves para que negocien. El público o tú, capaz de decir, la certidumbre, El la seguridad, auditorio. el auditorio no cuentan. Segundo, en ese sentido, la debilidad de la libertad de expresión en los medios electrónicos particularmente. Depende no de un entramado legal que dé certidumbre, de la garantía de un derecho, depende estrictamente de las voluntades, sea de la del concesionario o sea de la de la autoridad, Pero que de voluntades, no de leyes. Pero que de eso nos estamos enterando esta semana. Porque Eso es lo maravilloso del porque escándalo, que sacó todo. Si tú recuerdas esos tiempos, Sacó en lo lo que que ya en lo que Sí, pasó. pero una cosa es saberlo y otra cosa es que leas los No, estudios sobre esto hay y una otra cosa es verlo. No, hay una cosa que no sabíamos. Hay una cosa que no sabíamos y que sí tiene esa importancia. Porque si ustedes se acuerdan, cuando pasa esto, lo de Noroña, etcétera, Fernández Noroña, lo de las mantas en la Cámara, Carmen en su programa hace la pregunta: ¿no debiera la oficina de la presidencia aclarar este asunto que es de interés público? Esa es la pregunta que se hace. Esta es la que arma todo el día. Esa es la pregunta. La presidencia de la República, que no tiene buena comunicación y que ha sido eso una de sus grandes cojeras Y que en esta tiene administración, mecha muy corta. pudo haber dicho sencillamente: desde luego que nosotros no tenemos nada que decir. Si hay alguien que acuse al señor de eso, en la instancia correspondiente que ponga las pruebas y nosotros acudiremos. Se acabó. Pero no fue así. Aquí lo que no sabíamos es que, acuérdense ustedes que después que se da a conocer que se retira del aire Carmen, Y luego regresa. regresa el jueves siguiente, pero ya llega de la mano con el concesionario. Sí, eso lo destacaste tú muchísimo. Exactamente, dijimos, no puede haber algo más fuerte. El concesionario y el comunicador en el mismo carril. Jaque mate. Se rompe esa dualidad que estás señalando como No. elemento central. a ver, Sí, si hubiera sido así, Vamos con orden. Se usa de otra manera. No. El asunto comenzó. El asunto comenzó. Espérame, Un punto me A ver, falta. Espérate, es que sin esto no te sale el siguiente. Espérame, no, sí sale. O sea, lo que también es de interés público es el uso opaco y discrecional de facultades que impide o puede manipular la competencia en los medios y que daña el interés público. Ya. Ahí estuvo. O sea, yo puedo manipular con mis facultades el nivel de competencia que va a haber en los medios, y eso, señores, es un asunto de interés público que perjudica a las audiencias y perjudica el mismo negocio, ¿eh? el punto aquí es que si nosotros nos hubiéramos quedado con la cuestión de que los Vargas están en el mismo carril con Carmen,
en su empresa, dices, bueno, eso es jaque mate, porque dices cualquier cosa que quieras contra la empresa o contra la comunicadora, No camina. te calzoneas. No camina. Te calzoneas. Hasta que nos enteramos en esta última semana de que también había la voluntad de los señores Vargas de deshacerse los servicios de Carmen. Un día Rafael, en un conflicto similar, no de ese tamaño, ilustraba de un colega, digamos, que estaba muy furioso con el dueño de la concesión, porque decía, es que yo tengo la razón, pero el señor tiene la concesión. Ahora, pues así funciona. Pero ve todo lo que causa que así funcione. En un principio Sí, parecía que el señor Vargas había corrido a Carmen. Primero. Cuando Carmen regresó poniendo sus condiciones, nos dimos cuenta de que Carmen había corrido al señor Vargas. Ese fue el jueves. Después de su evento de la Casa LAM, Exactamente. de la lectura de su comunicado de ella. Comunicado Su versión. que yo Dejemos hablar, tengo mi deja hablar a sospecha de quién lo Jackson para escribió. que después pueda Ahora, hablar yo. tú has vivido muchos tiempos de la comunicación desde el poder. Sí. Tú lo has vivido desde hace mucho tiempo. Ahorita estamos viviendo muchas glorias o muchas conquistas de lo que es la libertad de expresión, pero hay una cosa que no a lo cambia. largo de muchos años. La relación del poder con los concesionarios. ¿Cuál es la relación? ¿Desde dónde parte la relación? ¿Cómo se puede reglamentar esta relación? Porque si la llevas, no es lo mismo llevarla bien que llevarla mal. No, creo que Nacho terminó sus reflexiones con un punto que me parece que es el corazón de todo este escándalo, de un evento más que hemos vivido muchos en los últimos años, y es la discrecionalidad, la absoluta libertad con la que el gobierno, vamos a decirlo en esos términos, el gobierno federal puede administrar, dosificar, soltar, asignar, restringir, favorecer, entorpecer, quitar, premiar, otorgar, castigar. premiar las cosas a través de las concesiones a grupos empresariales. Y donde creo que lo último que preocupa, lo último que está en la discusión es el interés del auditorio, las opciones para el público, los avances tecnológicos, la posibilidad de competencia, las coberturas regionales, las modalidades de medios, pero también hay algo que me parece que es importante. Bueno, creo que ahí lo que queda claro es que no hay una regulación, ni hay reglas, ni leyes, ni nada que acoten, ni que precisen, y que haya certeza y certidumbre para todos. Para todos es para todos, para el gobierno, para los funcionarios, para el comunicador, y sobre todo para el público, comunicador. y para el comunicador. Pero también déjenme decir algo, y con eso termino este punto. Me parece que en el fondo también de esto hay una discusión por negocios que son legítimos, y aunque la forma de negociarlos luego no son tan transparentes y son tan llenas de turbiedades y de componendas, pero finalmente es un conflicto de intereses y de negocios entre el gobierno, los concesionarios, y en el medio están los comunicadores o quienes ejercen el periodismo. Pero hay algo que me parece que hay que destacar, es mucho más los periodistas y comunicadores y quienes están en los medios que ejercen la libertad de expresión y no tienen cortapisa y pueden opinar libremente y escribir y decir al aire y escrito todo lo que piensan, y no hay ninguna represalia ni reacción, ni los coartan ni los reprimen, nada. Y de repente hay algún punto en el que se arma un escándalo, pero atrás del escándalo de la comunicación lo que aparece es un conflicto y un negocio de intereses. Sí. Pero la libertad me parece que no está en riesgo y no hay ningún signo que me pareciera ominoso o que pareciera un preámbulo de que estamos viviendo un clima de represión a la libertad de expresión. Me parece que no es el Pero es permanentemente frágil. Y cuando es permanentemente hay frágil. eventos, hay eventos. Y en eso es igualito que en el viejo régimen. Sí.
que te incita a la autocensura. pero todos los días pero se además ejerce. también tienes Mira, ese abanico pero todos los días se de ejerce. circunstancias, porque hay un Todos los días. concesionario que puede decir, ¿sabes qué? No me estás dando el rating, Todos los no días me se estás ejerce. dando lo que yo estaba esperando de adiós. esto, y pues Adiós. ni hablar, A y ver, adiós. la otra regla con puro medio privado es la facturación La- puede son- más que el rating. son negocios. Claro, Son pero reyes, todos sí, nosotros- pero pero puedes digo, tener rating. pero pero todos- que le todos ponen Nacho, nosotros, pero ahí- y por eso es la pero desgracia, Nacho, que ya no haya medios públicos. Claro. Nacho, ahí te equivocas. Ya, claro. La Déjame facturación hacer depende de tu una relación reflexión. con el gobierno. Porque en este país, No me equivoco, me el estás gran dando- completando patrocinador de lo que todos los medios es el gobierno. Y es por un lado el dador, Tú puedes y por no tener otro lado, rating. es el patrocinador. Y si el gobierno le mete anuncios, que también hay los casos. Sí. O lo contrario. Si ustedes se acuerdan aquella famosa historia, nomás es una anécdota que ahorita total, muchas pero- cosas. ¿Te acuerdas el caso de Murray en Estados Unidos? Sí. Murray pudo contra el gobierno, pero no pudo contra el Alcoa, que era el patrocinador de su programa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando McCarthy se dio cuenta de que no le podía ganar en los debates a Murray, ¿qué hizo? Desde el Capitolio movió las concesiones de la explotación del aluminio y Alcoa retiró el patrocinio. Entonces, no estamos frente a un fenómeno perverso ni maligno. Y yo no conozco la autocensura ni la censura. No, yo no la conozco como periodista, pero sí conozco la conveniencia y la inconveniencia de lo que hago y lo que digo. No, es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente, porque ese tono heroico de la censura, eso es puro cuento. Puro cuento. No, pero además, perdón, la censura la conocimos, los que estamos en esta mesa, la conocimos institucionalmente. En la Secretaría de Gobernación no había el puesto de censor. Pero se autorizaban las películas. Desde luego, estaban los censores en los estudios. ¿Cuáles puedes ver? Todavía existe, Todavía existe la la comisión. A ver, Aquí hay una limitación a la libertad de expresión. sí, hombre. Tienes 2 minutos. ¿Qué no existe Mira, la comisión déjame- calificadora de publicaciones hoy en Gobernación? Sí, claro. Todavía Juan hoy José, adelante Juan José. Mira, Se autorizan las esto es películas mucho más sobre- profundo. se clasifica. Esto es mucho más profundo. Empiezo con una cápsula cultural, como siempre. En este año se cumplen 100 años de una magnífica obra que deberíamos de dedicarle varias sesiones, La Constitución y la Dictadura, de Emilio Rabasa. Estebanel, Mayo de 12. mi paisano chiapaneco. Es una gran reflexión del Estado y el particular. Esto tiene mucho más fondo. ¿Cómo comienza? Comienza con una calumnia. El calumniador exhibe una manta. Felipe Calderón tiene muchos defectos, pero no es alcohólico. Eso ya lo hemos definido en esta mesa. Y la calumnia es el modelo del pecado. La calumnia se origen en la conciencia personal. El calumniador hace el mal, quiere el mal, contempla el mal y saborea en él su venganza o cultiva en él su placer. Y esa calumnia, fíjate cómo comienza. Comenzamos con una calumnia ¿De Noroña? de Noroña, de Fernández Noroña. Así es. Y entonces la periodista Carmen Aristegui, que yo quiero y aprecio y respeto, hace una cuestión muy sencilla. Ah, tú dices algo. A ver, tú calumniado, demuestra que no. Ahí tenemos una transferencia que me parece grave del periodista. ¿Y el Estado cómo reacciona? Ahora di por qué lo Espera, hizo. Dios, hombre, por Dios. Con víscera. Di por qué. Espérate, hombre. Responde con Bueno, víscera. Responde con víscera. Pero aquí viene un problema. Y esta es una frase que se le atribuye a Voltaire. Porque yo no puedo estar de acuerdo con Carmen Aristegui, pero defiendo con todo su derecho al decirlo. Ah. Y entonces el Estado, ¿cómo responde? Efectivamente, lo que dice Nacho Marván es cierto. La libertad de expresión es frágil. Entonces, acude a un viejo procedimiento del viejo sistema. Eso tengo que protestar, porque el panismo sufrió esa represión desde su origen. Ah. O sea que, ¿cuántos se conocieron que participaban en política y les caía el auditorio y les caía esa confusión entre lo que es el poder y el respeto a la libertad? Sí. Porque entonces entra el concesionario y si faltara algún elemento más, surge la cuestión económica. Y dice el concesionario, aquí yo me agarro, porque yo no entiendo cómo puede haber una diferencia de 104 millones que se ofrecen a 27 mil millones que es el costo. Entonces tenemos una obra de teatro hermosísima.
que podría concluirse, y aquí Carlos Castillo Peraza hablaba un poco de esto, la cultura del mural, que Diego Rivera, Orozco no, pero Diego Rivera Siqueiros era buenos y malos. Pero concluye esa... Concluyo con una frase de un gran periodista, Ricardo Garibay. Ajá. Así como hay sociedades veraces hasta la santidad cívica, sociedades guerreras hasta el genocidio, sociedades mártires hasta la abjección, hay sociedades mentirosas, de tal manera enfermas de inmoralidad, tan acorazadas de hipocresía, que merecen estar enteras dentro de la cárcel. Y de estas es nuestra sociedad, casi por donde quiera que se le mire. Por eso el problema da para mucha reflexión y caemos siempre en la ética política. Inicia por una calumnia. Una periodista que transmite y señala... Y luego surge y después el Estado surge diciendo, a mí no me... Aquí te voy. Porque sí estamos llegando a que sí hubo esa comunicación. Y después acaba todo trenzado entre los intereses económicos, y negociación, entre los grupos de poder, entre las negociaciones y la comunicadora. Y entonces el empresario dice, aquí yo obtengo, ¿verdad? Y entonces dicen, no, es un chantaje. Oye, o sea, es algo que nos está reflejando una profunda crisis. Vamos a un corte, de la ley, de todo. Pero 740, vale la pena dejar así como punto de origen que fue una calumnia. Todo esto que estamos hoy viene a partir de una calumnia Todo esto viene del aprovechamiento de una calumnia. No, y ahí regresamos. Y el calumniador es inocente. No, ¿cuánta es? Cuidado, ahí empiezo. Política. Dice Ramiro Castañón, el JJ ya hace todos tus gestos, qué influencia tan cabrona, dice. Oye, ¿quién es ese? Dile que me dé su domicilio, lo voy a ver a su casa. ¿Qué necesidad? Oye, pero si yo siempre me veo serio y solemne, ¿no? Ricardo Martínez, valdría preguntarle a Jackson si lo que está pregonando sobre la libertad de expresión existirá con Peña, te dicen. Va a seguir creciendo incluso. Dice ¿Peña o la libertad? Los dos. Gracias a Alonso Casillas, señal de que hay que cambiar al secretario de Economía. En la cena hicimos huevos revueltos y mi hija preguntó, ¿quién viene a cenar? ¿Qué festejan? Pues que estamos festejando. Muchas gracias a todas las llamadas. Y entonces nos quedamos con tu viaje que hiciste, que no sé hasta dónde vean, pero les pareció bien la ruta que hizo Juan José. Creo que hay elementos aportados en la mesa que nos dejan la idea clara. Uno, de que es un escándalo que exhibe yo diría lo turbio, déjame usar el término como es, que se puede volver de repente la relación entre el Estado, el gobierno, los concesionarios y el ejercicio periodístico, para decirlo con toda una mala legislación, cundida de inmortalidad, de inmoralidad. Cuando es necesario. Mientras, pues, me pareciera que no pasa nada, las cosas caminan, la gente opina, dice, hablan, escriben, todo, pero de repente se ve que hay una fragilidad, como dice Nacho. Una legislación hecha para permitir esto. Una legislación habrá que otra vez, miren, derecho disfuncional. Estamos hablando en televisión nacional, en vivo. Y lo estamos diciendo. Estamos hablando absolutamente de todo. O el asunto que tiene que ver con los engorros y las trenzas del poder del dinero, de las concesiones, de los comunicadores, de todo lo que tiene que ver esta salsa. Y aquí yo creo que la cuestión, por eso le decía a Nacho, es que hay que ver también cómo hay que deshacer la trenza. Porque es muy sencillo para un gobierno eficaz, hablando de calumnias eficaces. También gobiernos eficaces, porque dices, Fernández Noroña hace su numerito, él hace sus numeritos así, y con fuero. Pues la bronca. Que ahí hay otra. Ha sido su sello. Si Carmen decide lanzar la pregunta al aire, trasladando responsabilidades al gobierno, de decir, no será bueno que Presidencia nos haga la aclaración, no al gobierno, porque al gobierno, a la presidencia. ¿Por qué no es un asunto público? Digo, la presidencia
pero con un gramo de eficacia, de solvencia. Oye, con mucho gusto nosotros contestaríamos eso si esto fuera una acusación con pruebas en la instancia que corresponde. De otra manera no tenemos nada que responder. Se acabó. Se acabó. Ahora, hay una cosa, o el señor que pruebe su dicho, que es un principio jurídico. El gobierno tiene la obligación de probar. Pues nosotros tendremos pero vean dónde andamos ahora. Porque además estamos hablando aquí de si es pedo o no es pedo. O sea, no estamos hablando si lo acusaron de asesino o lo acusaron de ladrón. Se echaban sus tragos o no. Punto. O sea, ese era el punto. O sea, no es un regalo para presidencia de la República decir, en última instancia es una enfermedad. En última instancia. Y es una imputación muy grave. Sí, pero no estamos hablando de asesinato o de robo. Imagínate qué regalo para presidencia braquetear eso. Pero vean dónde andamos Por en favor. el tema, hombre. Vean hasta dónde llegó Pero el tema. no, mira hasta Ve dónde dónde llega. anda. Que después se hace la trenza justamente cuando viene el asunto de las concesiones. bueno, Y entonces sacas en medio algo que nunca debió haber sido un es problema. que llega allí porque estás utilizando un medio de información para presionar, y el bombón envenenado que les regaló Fernández Noroña era suficiente para dos cosas. Una, para presionar al gobierno, y la otra, para tomar partido disimuladamente en un conflicto de poderes entre un partido quejoso permanentemente y una presidencia atacada permanentemente por ese mismo partido. Entonces, los que quisieron ver en esto el auxilio de Carmen en favor de su amigo Andrés Manuel, usando al otro amigo Fernández Noroña, dijeron: esto es parte de una campaña de desprestigio dictada por el PRD para fregar al presidente. Eso fue lo que los puso furiosos. Pues todavía sería peor. Bueno, pues así fue. Porque en el supuesto, en el supuesto que se viera todo este entramado, igual de fácil. Te zafas. Igual Pero de no se fácil. zafaron, se engancharon. Hubo una provocación. Se engancharon. Hubo una como provocación y ellos la Y compraron. cayeron. De acuerdo. Pero también llegamos a una engancharon. Y la conclusión, compraron por eso. sumamente grave. Y el momento que atraviesa el país, somos sacrificables. O sea, aquí, somos sacrificables. O sea, qué triste como militante, como ciudadanos, Sí. como partícipes. O sea, se trata de... No, lo quitamos, vamos viendo cosas más importantes. El ser humano aquí no importa. Es reventar el hilo por lo más flaco del hilo. Bueno, Pues me recuerda, se revienta por lo más me flaco. recuerda, me recuerda los versos de Tennyson, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros... tú sabes. Una calle de No nos corresponde a nosotros pensar el por qué. Nos corresponde cabalgar y morir. O sea, ¿por qué no sé cabalgar y morir? O sea, tú eres, órale, híjole, por eso esto da para mucho, es un problema, Bueno, es un problema tremendamente grave. lo dijo Nacho y lo recalcó Sí. Enrique. A final de cuentas, como están las cosas, Sí. no puedes tú ya dejar de pensar lo que significa el asunto de esta banda y las que surjan dentro de media hora a nivel de servicio público. Y lo que representa tener la posibilidad de la competencia para precios y calidad. Porque realmente lo que estamos viviendo en este país de servicios, de lo que podríamos vivir, es virtual. Hay mucha discusión que si la Pero de tercera, muchos que si la servicios, tercera cadena, que si no la de tercera muchos cadena. servicios. De muchos servicios. Hay No, mucha esto discusión es que un si la pan tercera, peleado. que si la tercera cadena, que Eso si ya no no la sirve tercera de cadena. nada. No, espérate. Lo que está clarísimo con este escándalo es el desfase entre el marco institucional, la sociedad y el desarrollo de los medios. Pero Nacho, yo Tenemos iría un más marco allá. institucional Yo iría más allá. entre el 17 y los 60 y demás que no han querido mover, Pero porque te da poder. Te está faltando un factor al marco institucional, al marco jurídico. La cultura,
los principios, No. la moral, la ética, claro. Las reglas de la convivencia. Eso no está escrito. Está bien, está bien. Sí, claro. Pero también vamos a concéntrate en los ¿La momentos. moral de quién? De Fernández Noroña que comienza, No, de la otra que transfiere, de que actúa y habla. No, hasta al final de cuentas todo es eso. No, Gota, Broso, de esto que eso estamos es hablando, personal. aquí hay una cosa que dijimos. Eso son responsabilidades personales. En estas cámaras, a principio de la administración, en estas cámaras, lo dije yo, presidente, meta de una vez la tercera cadena. Entrando, porque después va a estar cabrón. Pero sin un nuevo marco institucional Pero sorbete. mete la tercera cadena, mete la tercera cadena Ahí está, entrando, Margarita. porque cada día que pase están las en otras la condiciones. administración se te va a hacer más pesado. Broso. O sea, si no lo haces entrando, bye bye. ¿Y cuál pretexto tenemos? Bueno, la televisión del Estado que teníamos, que nunca debía haber sido vendida, sino que debe haber sido reforzada. Claro. Con todo. pero como la BBC, como España. Viva la Broso. privatización Y qué triste. la reforma estructural. Y qué triste, A ver, Broso. y qué Entonces, triste es venir, puedes qué triste tener- es venir a decir hubiera yo hecho. Exacto. Ya no se Hubiera hizo. yo Roberto, dicho. Exacto. Ay, Déjame si se hacer me un hubiera comentario. ocurrido. Broso, todavía Si déjame hubiera hacer yo una- tenido gente alrededor que me hubiera. Porque también Todavía que se hay manifiesta tiempo. esa debilidad en los funcionarios que rodean al mismo presidente, ¿verdad? Que me disculpe el Déjame presidente. ¿verdad? sumar Enrique, algo a Ahora esto. sí que parafraseando a Josefina o repitiendo a Josefina, la pinche sota. Es que es diferente. Parafraseando. No, repitiendo. Plagiando. Tiene buena memoria, Nacho. Qué bueno, ¿eh? no se le olvida. Oye, tiene mala leche. Déjame, no, tiene buena memoria él, pero también Alejandra Sota. Pero como viene del cuchicuchi, No tiene problema. Déjame aportar algo que creo que tiene que ver con esto sin duda y que debería de ser el centro realmente de interés y el propósito, y es el auditorio y es el público. A ver, este es el tema. Porque no solamente estamos... dónde queda la ciudadanía? Déjame incluir, no solamente están desprotegidos, o estamos desprotegidos todos en este caso, o ignorados, no formamos parte de los criterios para este tipo de regulaciones y de arreglos, sino que en otro gran capítulo, en nuestra calidad de consumidores y de usuarios, estamos totalmente indefensos los mexicanos. hasta como mercado potencial. En todos sentidos, ¿eh? En todos sentidos. A ver, vamos a ver un ejemplo sencillo. Un problema con un celular. No hay manera de que te lo resuelvan, se cuelgan. Los cobros excesivos en los recibos de energía, de agua y de teléfono. No hay manera, tardas meses. Los cargos en las tarjetas de crédito y en tu tarjeta de débito, a las aclaraciones, ahí te pasas meses, ¿eh? A ver, la calidad de los servicios, la calidad del agua, la calidad de las vialidades, la calidad La de... fragilidad. Conténtate con lo que tienes. Ese es el mercado. Ver, Y agradecele. las ocho páginas de los contratos y la compra de los seguros que haces de los autos, de los gastos médicos, de lo que sea, a la hora que lo quieres aplicar, te pasas meses tratando de gestionar. Tratando de leer el papel. Sí, de leerlos. Mira, Entonces, en todos sentidos estamos desprotegidos, Hay somos vulnerables, estamos hay tres en un estado de veras de definiciones. indefensión. Así Hay tres Esto que queda claro aquí. definiciones. Ajá. No hay, no está el interés de la sociedad, de la gente, al menos en este caso y en muchos más. No, pero hay Tres un problema. definiciones, espérame tantito, nada más, hay tres definiciones que podríamos utilizar, tres palabras. Indolencia. La indolencia a mí es una palabra que no nos está motivando el dolor ajeno. Indolencia. No, pero Indiferencia, a veces espéreme ni- tantito. A veces ni el interés propio. Bueno, indiferencia. La defensa propia. Indiferencia, no me importa, ¿no? Y el peor calificativo, que para mí es el vacío de valores, frivolidad. La frivolidad absoluta. Superficialidad. Indolencia. Indiferencia, frivolidad. Irresponsabilidad. Es que la frivolidad es, oye, ¿está sucediendo eso? No. Y es lo que yo dije aquí en alguna ocasión ya también, el escándalo vacío. A lo mejor dentro de 2 o 3 días, quién sabe qué arreglos hubo.
Y habrá ni un- nos enteramos. Y habrá un nuevo Aquí escándalo. ya- Y aquí ya surge no un nuevo habrá- habrá un escándalo. nuevo Hasta el escándalo. siguiente Y escándalo. Cardona, Aquí Cardona no viene habrá- aquí el próximo viernes Mira, yo- a echarnos sus aquí teorías y Yo creo todo. que, mira, Es digo, el una asunto, sociedad también el muy asunto especial, es que, ¿eh? mira, yo quisiera ver Es una un poquito sociedad más muy para especial, adelante. claro. A ver. Es lo que dice Garibay. ¿Qué Vamos va- enfocándonos ahorita hacia el ¿Qué final. va a pasar con este escándalo en el que todo mundo, dicho sea con todo respeto, todo el mundo enseñó los calzones? Y la única gente que quedó bien fue Carmen. Ella fue la única que quedó bien porque ella hizo su trabajo y lo defendió. Todos Y ahí los demás. sigue, ahí sigue. Y ahí sigue. Ella quedó perfecto. Y quedó Ella claro demostró que, que- podía y la mantener una promovieron. posición. Y se quedó en su Y se dicho. quedó intocable e inamovible Así es. en donde quiera a partir de esta fecha. Una vez más. Una vez más. Ella salió, Que quede constancia. ella salió ganando gracias a un profesionalismo permanente de autodefensa Y disciplina. a fondo. Bueno, Sí. ok. Pero los demás quedaron como el borro. Exhibidos todos. Quedaron todos en ridículo, enseñando los calzones. Bueno, ok. Y Eso Fernández ya no Noroña. tiene- También Fernández Noroña se salió con la suya. Él quedó como lo que es, como un pero gran no, provocador. pero también lanzó la pedrada y No, movió logró toda- salir en el periódico otra vez. y movió Ya. todo el estanque. Y, Movió todo el estanque. y Quedó estaba, como un estaba borrado provocador y ya y se volvió, fue. volvió a aparecer. ¿qué Pero mira, viene? Rafael dice una Ahora, cosa además, algo- que la única que podría en este momento decir, señores, ahora sí ya me retiro. Ah, sí, y me retiro como Y bien. en la consagración. Así es. Y con enorme, cúspide. Pero Así es. eso, Enorme dignidad, eso no además. anula la materia del conflicto. Eh, La materia del conflicto es un negocio de 2.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con ese negocio? No se va a arreglar en estos 3 meses. No. Esto le viene a caer en las manos otro. a un señor que se va a poner la banda el día primero. Y la ¿Y qué peculiar va a relación hacer? entre el poder y ese negocio. pues sí. Yo no sé qué No, va no, a nada más hacer. el puro negocio. Bueno, ¿Cómo dices? La peculiar relación entre el poder y ese negocio. porque también, no nada más. Dime, solo- dime, espérame, no, si no, no, es que- si no querías darle la banda Estás viendo. a MBS, no tenías que pasar por todo este escándalo no, porque para ya... acabar el sexenio porque faltan 90 días. Rosso, pero es que MBS 98, ya tenía la banda. 98. Es que ya tenía la banda. Lo que se estaba negociando era la ratificación. Acción de la concesión. Pero el otro tenía la banda. Bueno, entonces, aquí La otra banda, entre la banda Era banda ancha y la contra banda banda. tricolor, La aquí banda hay- Maguey. A ver, ¿cuál banda puede Banda más? contra banda. porque pero todo empezó funciona. aquí porque ¿Cuál era la banda canción está aquella de la borracha. banda? La banda está borracha. Eso que la banda está borracha. Bueno, entonces, a ver, ahí empezó todo. Que la banda está borracha. Así empezó. Bueno, Así empezó todo. bueno, entonces, lo que tenemos que ver ahora es Ay, Dios. qué va a pasar. ¿Va a servir esta experiencia de exhibición impúdica y yo le dije y él me dijo y entonces yo le mandé oye, ya te mandé la carta, así está bien? No, quítale, ponle, súbele, bájale. Oye, yo de esas cartas escribí 300 cuando trabajaba en Los Pinos, y para diferentes cosas. Ay, Dios. Bueno, entonces, Vienes a hablar ahora, ya viste que la tragedia viene de lejos. no, no, pero- es tragedia. ¿Cuál? No. Pero que no estamos se filtró ni viviendo. una. No, no, ¿Eh? pero sabíamos hacer, Mira, sabíamos la hacer fecha las ahí no se cosas. filtró una sola. Pero en la vida La confesión cotidiana, de en la parte. vida cotidiana, permanentemente, de todos los días, hay una relación intensa, estrecha, cordial, de confrontación, de búsqueda de entendimientos entre los medios, los gobernantes, las cámaras Es un gran empresariales. contubernio. Eso es algo, Es un gran es algo de la contubernio. vida diaria. Pues Es una complicidad. Es parte una de la complicidad necesidad. con Rafael preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Desgraciadamente, como sucede en ¿Qué nuestro sigue? querido México, después de un escándalo no pasa nada. Nada. Hasta el siguiente escándalo. Ya ni nos Una acordamos. última nada. reflexión, ¿Qué una va a última pasar? reflexión ¿Por qué y no con vas a esto, dejar y esa con esto banda? terminamos. Y vamos Va a a pasar. despedirnos porque ya es Alguien se va a tiempo. quedar con Una él. reflexión nada Ya es más. tiempo porque todo Pero lo que va a hasta que suceder no acabe el pleito a partir político, de nadie este la puede asunto usar. pues se va a arreglar o se va a desarreglar o en la siguiente administración. Ahí va a seguir. Y también la siguiente administración tendrá que dar la cara muy rápido en este asunto porque esto ya no aguanta otros 6 años de indolencia.
de indiferencia y de frivolidad. Como dijo... Ya no lo aguanta, La última reflexión, nuestra Y crisis. entonces nos vamos a ir. No, ya no Tu nos podemos ir. generosidad, No, tu generosidad. porque el siguiente, Decir que los buenos el corte se pasado, acabó. nos tuvimos que ir cuando tú le estabas pintando cremas a Rafael. Entonces, No. Nos vamos. Gracias, Nacho. Botellazo, Gracias. Buen fin de semana. Un placer. Juan José Rodríguez. Esto como... Rafa. Botellita de Jerez. Bueno, botellita de Jerez. Vamos a un corte, las 8. ¡Órale!